Bolivia se atrevió, Bolivia lo buscó y Bolivia lo ganó. Muchachos, la verde está en la final del repechaje del Mundial 2026 y sueña seriamente con ese cupo. Felicitaciones a mis hermanos bolivianos y hoy, por esta razón, nos vamos a quedar hasta tarde tomándonos un buen café y bien caliente. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, hora de hablar del histórico partido que acaba de ganar la selección boliviana, la selección de Oscar Villegas contra Surinam en el repechaje, en las semifinales de la repesca intercontinental, dándole el pase ya a Bolivia a la final que va a disputar contra el seleccionado asiático, el seleccionado de Irak. Un partido que tendremos la oportunidad de revisar, de analizar también en los próximos días, pero lo que nos importa hoy es ver un poco cómo le fue a Bolivia en este partido, detallar cuáles fueron los puntos fuertes, también las debilidades que pudimos encontrar de Bolivia en este encuentro, para que ya de una vez vayan pensando en esa final. Mis felicitaciones a los hermanos bolivianos, por supuesto que deben estar celebrando hoy en las calles esta remontada en un partido que fue muy bravo al principio, incluso hasta el final tuvieron que pelearlo muchísimo, pero han demostrado una vez más que CONCACAF sigue estando por debajo de Conmebol y probablemente lo esté durante muchos años más. La verdad es que debo decir que a pesar de que se dijo que esta selección de Surinam era un equipo básicamente sucursal o un equipo B de Países Bajos, por la cantidad de jugadores que tienen en su plantilla nacidos en aquel país europeo, también hay que decir que me parece que se vendió demasiado bluff con este tema, porque habíamos adelantado por acá que si bien esto era cierto, tampoco es que eran jugadores de primerísimo nivel. O sea, no son jugadores, no eran bajo ninguna circunstancia unos jugadores que tenían que hacer que Bolivia se olvidara de su sueño o que se intimidara demasiado y abandonara las aspiraciones de clasificar en esta instancia, porque era un rival que desde mi punto de vista podía ser derrotado. Más allá de que algunos lo consideraran con una ligera ventaja, creo que Bolivia tenía cómo competir y sacar la victoria. Lo dijimos en este canal y hemos podido reafirmar lo que hemos venido diciendo también, que Bolivia es más que el sitio donde juega en este último tiempo, que desde que Oscar Villegas llegó a este equipo limpió a una generación que venía llena de fracasos y ha traído un montón de jóvenes que desde las inferiores y desde una actitud distinta han podido mostrar cosas más interesantes que lo que nos mostró Bolivia en otros tiempos. Esta ha sido de alguna manera una reivindicación que hemos dado en este espacio, entendiendo todas las limitaciones que tiene Bolivia como conjunto, que tiene Bolivia en el contexto sudamericano, que evidentemente no es una de las mejores selecciones de Sudamérica, pero a pulso, y que también teniendo algunas herramientas, tomando decisiones a tiempo, como habiendo ido al alto, pero también ganando de visita contra Chile y hoy ganando este partido de repesca, ha demostrado que se lo merece, me llegaron muchos mensajes de personas diciendo que era imposible que Bolivia le ganara a Surinam, que eso no había manera de que ocurriera, y una vez se concretó, los mensajes que me terminaron llegando es que fue por suerte. Y yo creo, muchachos, que es hora ya de entender que Bolivia está tratando con sus recursos y sus herramientas de tratar de alcanzar un cupo al Mundial. Quien no lo haga, creo que ya es responsabilidad suya. Punto y aparte. Dicho eso, y habiendo felicitado a los hermanos bolivianos por la victoria, quiero irme al análisis del partido, muchachos. Miren, Bolivia salió con un 4-3-3, cosa que me parece un error. Creo que fue el primer desacierto de Oscar Villegas desde la lectura del partido. 4-3-3 para mí hacía que en este encuentro contra Surinam sobrara un volante, que sobrara un mediocampista, que sobrara un medio en ese tribote. Es decir, no hacía falta marcar un tribote en este partido. Con un doble 5 era más que suficiente para afrontar un encuentro contra una Surinam que al jugar 3-4-3, como de hecho habíamos comentado en este canal que iban a jugar a pesar de tener un nuevo entrenador, una Surinam que se parte mucho, que básicamente no juega por el medio campo, lo ignora por completo, y hoy lo vimos en el partido. Tú no necesitas un hombre de contención como Héctor Cuellar, podías prescindir de él y quedarte con Robson Mateus, con Gabriel Villamil, que tuvieron un partido bastante decente, con un Ramiro Vaca, y yo había sugerido poner un extremo adicional, además de Miguelito, para que pisara Bolivia con más gente el área rival. En este caso no jugó Nava, jugó Cuellar,
terminó siendo el reemplazo decisivo e importante Moisés Paniagua, que es el que marca el primer gol, el gol de la esperanza y que inicia la remontada, pero básicamente es el mismo, ¿no? Esquema que había planteado por acá en este espacio, que nos habíamos dedicado a estudiar al rival. Bolivia con dos contenciones, es decir, con doble 5 que además tuvieran capacidad de sumarse al ataque, como Robson y Yamil, que lo sienten el ataque también y la pisada de área y tienen buen remate. 2-5 más 3 jugadores mediocampistas ofensivos y un delantero de referencia te iban a ganar el partido. Y efectivamente fue lo que pasó en el segundo tiempo. Pero desde el arranque la lectura no fue esa. Villegas sale con un 4-3-3, con Vizcarra en el arco, que fue héroe en muchas jugadas, pero también tuvo esas lagunas que suele tener Villegas, que bueno, te salva una con la cara, in extremis, de esas atajadas inolvidables, pero que después tiene unos errores de concepto que a veces rayan en el amateurismo, pero que aún así sigue siendo un portero fiable, que ataja y salva mucho a su equipo. Bueno, Vizcarra en el arco por encima del Ampi, creo que dentro de todo cumplió bastante bien. Ahora tiene que evitar seguir cometiendo errores como eso de rechazar al medio, que casi se le empata a Surinam sobre la hora, evitarlo contra Irak, porque por ese tipo de detalles se te puede ir un cupo al Mundial. Pero bien Vizcarra en general hoy. Medina, si me preguntan hoy por derecha, Medina fue para mí uno de los mejores jugadores del partido. Se había pedido mucho que Macasaga fuera titular en Bolivia. Creo que no había motivos para mover a Medina de la titularidad por la experiencia que tiene y porque siempre ha demostrado en partidos por los puntos y partidos decisivos que es un tipo que debe estar. Y hoy se notaba que era uno de los jugadores más enteros desde el minuto 1, con mayor actitud y mejor ganas de ir a proponer fútbol, no solo en defensa, sino también en ataque. Ese tipo corrió de más, ese tipo volvió cada vez que tuvo que hacerlo, ese tipo fue al ataque cada vez que tuvo que hacer el 2 contra 1 por banda y puso en aprietos por el sector derecho a Surinam desde el primer tiempo hasta el segundo. Gran partido de Medina. Luego quiero destacar a Efraín Morales. La dupla de centrales fue entre Morales y Hakim, muchachos. Por izquierda Roberto Carlos Fernández como lateral, que tuvo un muy buen remate en el primer tiempo. La termina atajando el portero. No fue tan esquinado el remate, pero fue muy potente. El portero la desvía, ¿no? El portero de Surinam. Pero quiero destacar entre la dupla de centrales, entre Hakim y Morales, a Morales. Lo de Hakim hoy fue muy negativo, ya vamos a ahondar en eso. Ya les voy a explicar por qué el partido de Hakim fue bastante flojo desde mi punto de vista. Creo que fue el más flojo de toda Bolivia. Pero lo de Morales fue extraordinario. Si tuviera que nombrar a un jugador del partido, y acá incluso les voy a decir por encima del propio Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Diego Medina, yo tendría que quedarme con este muchacho, con Efraín Morales, porque tuvo unos cuantos rechaces de cabeza providenciales contra un equipo que suele ir muy bien de cabeza, suele ser muy peligroso al ataque por arriba. Cuando pisan el área lo hacen con mucha gente, de forma muy rápida, muy vertical, y son bastante certeros al ataque de cabeza. Y hoy no pudieron explotar eso gracias a la participación que tuvo Morales en el encuentro. Una duda que hubo, eso sí hay que decirlo, entre Morales, Hakim, Vizcarra, al despejar la pelota del primer gol. Ciertamente tuvieron allí responsabilidad, pero debo decir que salvo eso, el partido de Morales volviendo, cortando jugadas importantes, hay una en donde entre él y Vizcarra hacen que Joel Pirou no pueda definir en un mano a mano, temporizando bien, cortando a tiempo, llegando a tiempo, retrocediendo rápido. Creo que el partido de Morales es muy correcto. Robson, Mateus y Yamil para mí se asociaron muy bien con Vaca en el primer tiempo, después se diluyen un poco, pero terminaron siendo importantes para que en algunos momentos el partido Surinam no atacara demasiado, pudieron contener en la medida de las posibilidades en el primer tiempo lo suficiente a este equipo de CONCACAF. Lo de Cuellar fue bastante positivo, es decir, fue bastante correcto, pero tampoco es que tuvo demasiada presencia, es decir, a lo que voy, no cometió errores. No fue un jugador que te regaló una pelota importante. No fue un jugador que no tuviera la intención de pertenecer o participar en el partido. Pero lo de Cuellar fue menos relevante que lo del resto de sus compañeros en el medio. ¿Por qué? Repito, porque sobraba. No por ser él.
no por su figura ni sus capacidades como jugador, sino por el esquema y por lo que te proponía el rival. Repito, que te jugaba por bandas, a contragolpe, con balones largos y te terminaba sobrando un volante. Eso quedó demostrado en el segundo tiempo, donde Bolivia mejoró y mucho. Miguelito por derecha, Ramiro Vaca un poco más suelto, digamos, un poco más suelto. Sí, básicamente un 4-3-3 o un 4-3-1-1, un 4-4-2 en rombo. Ramiro Vaca por momentos se tiró también por la izquierda. Yo siento que en algunos momentos se sintió un poco perdido en el primer tiempo, pero en el segundo mejoró bastante. En lo que creo que Ramiro sí puede mejorar es en alcanzar esa pegada que él tiene, que es muy, muy buena y positiva para el equipo, pero hoy no se la pudimos ver de la mejor forma, ¿no? Unos remates bastante flojos, pero fue un muy buen partido de Ramiro Vaca, sobre todo asociándose con sus compañeros en el medio, la forma en cómo jugó con Miguelito, la manera en cómo se entendió con Villamil, con Robson Mateus y después con Paniagua, sobre todo. Creo que también de los más flojos, y con eso cierro el 11 de Bolivia, Enzo Monteiro. Creo que mejoró mucho el equipo cuando entró Godoy. Me parece que va a ser titular en el siguiente partido. Lo de Monteiro viene siendo muy pobre con la selección boliviana cuando no juegan en el alto y creo que puede perder la titularidad en el siguiente partido. Flojo. De hecho, hay una jugada muy peligrosa en el primer tiempo para Bolivia, que no digo que era fácil rematarla de esa forma, le quedó muy incómoda la pelota, pero prácticamente la sacó. O sea, en vez de rematar el arco así fuera desviado, terminó sacando la pelota de la zona de peligro. Creo que un 9 debe tener más sangre. No sé si esa es la posición que mejor le convenga a Enzo Monteiro. No sé si puede ser un jugador que se retrase un poco más. Y si no lo puede hacer, creo que puede terminar sufriendo mucho como un jugador delantero centro en el fútbol moderno. Igual sigue siendo joven. Bueno, Surinam con Bassen en el arco, un tipo que mueve muy bien la pelota con los pies. Hoy lo demostró con un pase muy largo que terminó siendo bien peligroso y dejó mano a mano Joel Pirro, que se comió dos jugadas muy claras. La primera que se come básicamente con el arco vencido. Estaba el portero Vizcarra, pero en una posición prácticamente donde iba a ser presencia y ya. O sea, Pirro remataba a mansalva y de forma correcta y era gol, pero lo hizo mal, terminó sacando la pelota Pirro, el jugador del Leeds United, que tuvo un partido horrible, su debut con la selección de Surinam, la verdad no pudo ser peor. Bueno, trío de defensores, Denswil, Avena y Gelderen. Avena también se comió un gol, le termina pegando un remate a la cara de Vizcarra entre las caras y un poco de la mano, termina siendo un héroe en aquella jugada que hubiera abierto el partido. Hubiese sido el 1-0 y después con el gol de Gelderen hubiese sido el 2-0, pero no, el gol de Gelderen fue el 1-0, este gol que llega en los primeros minutos del segundo tiempo, generándole urgencias a Bolivia y bueno, digamos que un gol de esos que tampoco se puede permitir la verde. O sea, un entrevero en el área, nadie quiso rechazar la pelota, Vizcarra se quedó viendo el balón, también se quedó Morales, también se quedó, bueno, Jaquín había pasado de largo, creo que también Roberto Carlos Fernández estaba involucrado en la zona. No quiero pecar no quiero errar en esa aseveración, no estoy 100% seguro que Roberto estaba, pero a lo que voy, habían como 3-4 jugadores en el área y ninguno la rechazó, se quedaron todos viendo el balón y un defensor te termina haciendo un gol. Eso es algo que no puede ocurrir. Anderson, Bogarde, Boetius, Pinas. De estos jugadores casi ni me acuerdo. Sobre todo, Pinas y Anderson sí, de los jugadores más participativos de este equipo. Junto a Cheri, que estuvo muy bien. Para mí fue el mejor jugador de este seleccionado de Surinam, que la verdad es que mostró muy poquito. Cheri, el capitán, que jugó de 10, bastante desequilibrante, bastante peligroso, regateador, peligroso, buena pegada, buenas decisiones. Pero lo de Boetius y Bogarde en el medio... terminaron de hecho sustituidos. Pésimo partido de ambos. Y al final esto se definió con un portero y unos defensores mandando pelotazos, balones largos y unos extremos que fueron intencionados al ataque pero que terminaron errando muchísimo. Y unos laterales carrileros que iban y venían pero eran muy picantes yendo hacia adelante. Sin embargo, fueron bastante bien contenidos porque tanto Medina como Roberto Carlos Fernández no solamente se dedicaron a atacar, sino que volvieron muy muy rápido y tuvieron buenos apoyos de Mateus y Villamil. Y esto impidió que los laterales carrileros de Surinam fueran tanto como están acostumbrados a hacerlo.
Por eso hoy yo diría que no pudieron brillar tanto ni Gerg, ni el propio Piro, incluso el mismo Cherry, que fue el mejor del partido, no tuvo tantas chances, no tuvieron más chances de cara al gol de la que les hubiese gustado a los amigos de Surinam en el segundo tiempo, sobre todo porque en el primero tuvieron varias, pero en el segundo tiempo se apagaron bastante y para mí tuvo que ver con los ajustes que hizo Bolivia, cerrando muy bien ese sector de las bandas, Lo de Medina, repito, providencial, y Roberto Carlos Fernández no se queda atrás con su actuación también defensiva, aunque creo que el más sólido en defensa fue nuestro amigo Medina. Ok, las entradas, los ingresos. Paniagua, entrar con gol, 18 años, el jugador del Wydad, compañero de Ramiro Vaca. Estuvo en el momento que tenía que estar, definió muy bien, suavecito, al segundo palo del arquero, nada que hacer, el gol del empate, y luego viene Miguel Terceros y te hace el 2-1. Luego de que a Godoy, que también es un ingreso de Villegas, ahí le doy la verde a Oscar, que ha tomado muy buenas decisiones y a tiempo en el segundo tiempo. Entra Godoy, suplanta a Monteiro, que no venía bien, repito, y Godoy estuvo en el momento indicado para participar en la segunda jugada del gol. Le hacen el penal a él y Miguelito cobra, puede decirse que uno de los penales más importantes de la historia de Bolivia, junto con el de Brasil, en el alto, y no le pesó otra vez. O sea, gran calidad la que tiene Miguelito para definir de penal. O sea, es un tipo que falla muy pocos penales. Anulo Mufa por si les toca en la siguiente instancia. Pero fue espectacular la definición. Duro, inalcanzable para el arquero, que se tiró al otro lado, y creo que si se tiraba bien tampoco le iba a atajar. Bien Godoy. A lo de Arroyo, poquito pudimos ver de Arroyo. Igualmente entró por Ramiro Vaca para sumar a alguien en defensa, ¿no? Tratar de meter allí un tercer defensor y evitar un gol sobre la hora. Bien también pensado por Villegas, entendiendo que se le venía encima a Surinam. Y además vuelve a ingresar un volante 5, en este caso Ervin Vaca, para refrescar a Robson Mateus, que venía ya cansado. Minuto 88 sale Robson después de hacer un muy buen partido. Nadie sabe por qué Carrizos, un tipo como Geraldo Becker, fue sentado por Henk Kate, nuevo entrenador de Surinam. ¿Cómo tú vas a sentar al jugador del Mainz de Alemania, que hemos podido ver en la Liga Española jugando en equipos como por ejemplo la Real Sociedad, y jugando bien? ¿Cómo tú sientas a tu jugador europeo referencial y más importante? Yo no entiendo qué pasó allí. Yo no sé si estaba lesionado, él tendrá que explicar la situación, pero a todos nos pareció una locura que Geraldo Becker entrara al minuto 84. De paso, con lo mal que jugó Surinam en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo hizo un muy buen partido, pero el partido de Surinam en el segundo tiempo fue desastroso. Mira, las puntuaciones de SofaScore son 6.96 para Bolivia, 6.52 para Surinam. Esto te habla de la cantidad de fallos que tuvo Surinam en los pases, de la poca posesión que tuvo, de las entradas que ganó Bolivia, los duelos que ganó Bolivia. Para los que crean, o sea, yo entiendo que quizás visualmente no fue el partido más hermoso del mundo, desde la calidad técnica, táctica. Fue el clásico partido desordenado, donde vemos medio campo roto, idas y vueltas, mucha locura, mucha entropía, mucho desastre, pero desastre que enamora. Ese desastre que nos gusta a veces, ¿sabes? Esos partidos que quedan 5-3, 5-4, que fue un corre y corre, y tú dices, bueno, se están matando en la cancha, están luchando por algo importante, quizás no son los mejores equipos que uno podría encontrar, pero lo dieron todo en la cancha y nos demostraron un muy buen partido de fútbol. Yo me quedo con eso, sin lugar a dudas. Y en ese contexto, pero también recordando lo que les he dicho, muchachos, recordando que se dijo hasta el cansancio que Surinam era un equipo básicamente holandés. Bueno, en ese contexto, Bolivia le ganó a la sucursal B de Países Bajos, pues, o a la C o a la D, a la que ustedes les den la gana. Ustedes le pusieron ese mote a Surinam. Ustedes se encargaron de decir que era imposible que Bolivia le ganara a Surinam, pues Bolivia demostró que sí podía. Y lo ganó remontando el partido. Y lo ganó con 63% de posesión de balón. Lo ganó con 3 grandes chances creadas. También tuvo 3 chances Surinam. Lo ganó con 18 tiros en total. Tuvo que hacer 4 atajadas Surinam y 3 atajadas Bolivia. Tuvo 6 tiros a puerta, Surinam tuvo 4. En todas las estadísticas, muchachos. En todas las estadísticas terminó ganando la selección boliviana. En pases precisos, ¿sabes cuántos pases precisos hizo Bolivia y cuántos hizo Surinam? 426 versus 193.
Tuvo 20 saques de banda versus 17, pases en el último tercio, 52 por lado. Un estilo de juego muy directo versus un estilo de juego que no le interesó tener la pelota. Pero en ambos casos, directo o no, Surinam no pudo desarrollar bien su juego. Fue anulado por Bolivia. Yo creo que eso es... O sea, no estoy de acuerdo con los que dicen que Bolivia ganó por suerte. Creo que Bolivia estudió al rival y dentro de sus posibilidades, entendiendo que Bolivia es una selección, y esto hay que decirlo, es una selección chica en el contexto de Conmebol, como podemos decir que hoy lo sigue siendo Venezuela, Perú en este caso, Chile en la actualidad, me refiero netamente. En ese contexto, Bolivia ha demostrado que quiere ir al Mundial y de momento está en la final del repechaje. No sé si le va a ganar Irak, no sé si le dé para eso. Yo creo que tiene posibilidades. Ustedes pueden pensar distinto, pero los bolivianos tienen derecho a soñar. Y yo los invito, muchachos, a celebrar y a soñar, porque este partido, la verdad, ya muchos lo estaban dando por muertos en este encuentro y terminaron, mira, demostrando que quieren estar. Ok, cosas que quiero decir ya metiéndome en el partido, ¿no? Haciéndome una especie de cronología. Miren, Bolivia buscó tener el balón con su buen mediocampo. Tiene un muy buen mediocampo. La selección boliviana, repito, dentro del contexto de la selección boliviana, les gusta tener la pelota, les gusta tocar la pelota, no le huyen al manejo del balón. Después tienen algunos errores de imprecisión, se le va la pelota larga, por allí no tienen esa calidad o esa utilidad que algunos jugadores pueden tener en Europa. Es cierto, con excepción de Miguelito y por ahí Ramiro, pero tienen la intención y sostienen su juego para lograr resultados. Eso me gustó, que desde el principio vimos la diferencia de estilos. Bolivia haciendo eso y Surinam mandando largo y poniendo a correr a sus jugadores. Hubo un intento de desborde por las bandas constante, ya lo decía, de Medina. Está este remate de larga distancia de Roberto Carlos Fernández. Se vio muy poco en los primeros 20 minutos, pero después, al minuto 28, está este ataque directo en donde Kirk recibe pase del arquero y Joel Pirou, termina quedándose con esa oportunidad de oro frente al arco y no termina de rematar. Está esta jugada después del 31 donde Roberto Carlos Fernández llega por banda, le pasa la pelota a Robson y Robson manda un centro llovidito. Esa es la pelota que decía que básicamente la termina sacando Montero en vez de buscar pegarle de cabeza. La verdad no sé qué quiso hacer ahí Enzo. Por ahí, repito, le quedó incómoda, pero no resolvió bien. Yo creo que a partir de allí, muchachos, a partir del minuto 31 se terminó de romper el encuentro. Allí fue donde nos encontramos esos mano a mano, esos idas y vueltas. Ahí es donde yo vi, y aquí me quiero detener. Ahí es donde yo vi muy expuesto a Luis Jaquín. A Luis Jaquín, que es nada más y nada menos que el capitán de este equipo. Y genera mucha desconfianza y dudas que tu capitán no esté sereno atrás. Yo lo vi nervioso, lo vi sobrepasado por las circunstancias, sobre todo en el primer tiempo. Lo vi lento. Después en el segundo tiempo creo que ajusta después de que le hacen el 1-0 a Bolivia. Pero lo vi lento, le ganaron mucho las espaldas. Confundió en varias ocasiones a sus compañeros, tuvo que ser salvado en más de una oportunidad por Morales, que es más joven, pero desde mi punto de vista es más talentoso, a pesar de que tiene mucha experiencia aquí. Creo que lo de Morales tiene cierto nivel de proyección interesante, un tipo que ha pasado por la MLS, ahora está en un club de Canadá, pero que también forma parte de la MLS, en fin, viene de Atlanta. Me parece que lo de Jaquín no fue positivo, muy lento, perdido en los movimientos y tiene que ajustar para el partido contra Irak. No creo que vaya a ser suplente, no creo que entre, no sé, Arroyo por él para un partido de este calibre, pero no puede darse el lujo de cometer errores en la saga Bolivia con su capitán, al menos no de esa magnitud. Bueno, después viene el gol al 48. Yo insisto, no entiendo cómo te marca un gol un zaguero. Y no estoy hablando de un córner. No estoy hablando de un córner. O sea, primero, ¿cómo hace ese defensor para quedarse en el área? ¿Cómo te termina rematando en un entrevero en donde cualquiera... Yo decía, pero saquen el balón de allí. Que alguien le meta un puntazo. Y nadie fue capaz de hacerlo. Dejaron que llegara el defensor, el tercer defensor allí, y terminara marcándoles gol. Para, generar ese nivel de ansiedad tremendo que además se agudizó, y acá también quiero insistir, a partir del minuto 60 se agudizó la ansiedad porque los de Surinam, los surinameses, por alguna extraña razón, desde el minuto 60 se empezaron a tirar en la cancha.
hacer tiempo, me duele la pierna, me duele la rodilla. Brother, es el minuto 60, basta. O sea, eso a mí me impactó, me sorprendió, me pareció una locura verlo tan temprano. Yo lo entiendo al minuto 88, al 80 incluso. Y ahí yo dije, yo sé muy bien que estos panas también forman parte del continente sudamericano. Por allí viene esa picardía, pero está muy temprano para tirarse en la cancha y hacer tiempo. Y creo que a Bolivia no le gustó esto. Viene la pausa de hidratación. Ahí después entra Paniagua. Y la verdad es que el partido cambia muchísimo. O sea, para mí, ese fue el antes y el después del encuentro. O sea, ustedes no se dieron cuenta. Sale Cuellar, entra Paniagua. Y el 4-2-3-1 terminó de armar esta selección que fue la que generó la remontada. Pisó el área con mucha gente y hundió a Surinam. Pisó el área con mucha gente y hundió a Surinam. Hizo lo que tenía que hacer. Es más, ¿saben qué? Esto yo lo dije hace algunos días y a mí siempre me caen encima en las redes sociales porque mira, cuando uno se equivoca te lo recuerdan, pero cuando uno acierta nadie viene y te dice, usted lo dijo, Rafa, tenía razón. Así que creo que por primera vez desde que hago Cafecito Gol voy a sacar pecho y le voy a poner el clip de lo que dije hace algún tiempo. Escuchen. Y luego, y acá está mi aporte principal, yo evitaría jugar con un 5 como Ervin o Cuellar. Creo que va a sobrar. Creo que va a sobrar porque, como les decía, no juega tanto por el sector medio de la cancha Surinam. Juega más que nada por bandas. Casi todo su ataque va por allí. Y si lo mantienes ocupado con volantes o con extremos ofensivos, sus laterales no van a subir tanto. Y allí van a tratar después de mover la pelota hacia el medio, pero no van a tener, 3-4-3. Van a tener dos extremos y un centro delantero. Van a tener dos carrileros. Van a tener tres defensores, por lo tanto van a tener apenas dos interiores. Ya con Robson y con Gabriel Villamil como interiores, dos volantes mixtos allí, vas a poder de alguna forma contrarrestar el poder del mediocampo de Surinam. No te hace falta un tercero, no te sobra un tercero. Por lo tanto, yo no jugaría ni con Ervin ni con Cuellar. Gabriel Villamil tirado más hacia la izquierda, Robson Mateos como interior por derecha. Ese doble 5 creo que puede funcionar basta y sobra para contrarrestar al equipo de Surinam si es que juega 3-4-3 con este nuevo técnico. ¿Qué pongo adelante? Yo pondría a Miguelito por derecha para que pueda buscar su zurda y rematar, interiorizar también y asociarse con Ramiro Vaca, que sería mi 10. Y por izquierda yo pondría a Fernando Nava, que creo que puede hacer un partido muy interesante junto a Vaca y Tercero. Estoy seguro que entre estos tres más de un gol va a salir, o al menos uno, ¿no? El de la gloria. Y yo pondría adelante a Enzo Monteiro, pero más que nada porque se entiende y le entienden los rebotes que genera Miguelito con los remates de larga distancia, lo sabe leer bien, aunque, repito, lo hemos visto más haciendo goles en el alto que en otras circunstancias. Hoy en día en un equipo de la segunda división de Corea, Enzo Monteiro, digamos, no ha sido ese jugador hasta ahora que se ha esperado, pero no le sobra mucho a Bolivia y parece que toda la confianza de Villegas está en él. Ese sería mi 11 de inicio. Si Bolivia consigue la ventaja y, digamos, mantiene esa ventaja tras 60, 70 minutos, un gol de más, dos goles de más, ¿por qué no? Aunque no creo que puede ser un partido muy parejo, pero si tiene la ventaja a partir del minuto 60, 70, ahí sí yo consideraría sacrificar a un extremo y poner a un 5 adicional. Ahí está. Y yo creo que contra Surinam esto pudo funcionar. Le fue muy bien a Bolivia con el 4-2-3-1, pero así como dije eso, ahora les voy a decir otra cosa. Contra Irak tienen que tener más cuidado. Y creo que contra Irak, un equipo que veo más ordenado, más disciplinado y más letal en el ataque, me atrevería a decir, es un equipo más profesionalizado. No voy a decir profesionalizado, o sea, estamos hablando de que Surinam era un equipo, sí, básicamente formado por holandeses, pero más capacitado para jugar fútbol de conjunto, más capacitado para asociarse, más capacitado para no parecer una selección recién armada de jugadores naturalizados. Es decir, tienen una selección con mayor identidad que va a tener más capacidad de quitarle el balón a Bolivia. Por esa razón yo creo que el 4-3-3, con la alineación que hoy puso desde el inicio Oscar Villegas, en ese partido sí le puede servir. Lo que yo vería un poco es cambiar el 9, me parece que ese es un partido para que juegue Juan Godoy, y salvo eso yo trataría de repetir el esquema y el 11.
porque sí va a hacer falta un contención adicional para ese partido, cosa que en este caso, en este partido sobró. Bueno, a Miguelito hubo momentos que se le vio sin respaldos y prácticamente cargándose el equipo al hombro. O sea, era increíble. Si él no podía solo, él trataba de driblar a los que pudiera, trataba de no perder el balón, mantuvo muy bien el balón, afortunadamente, porque eso sí, muy pocas veces vi a Bolivia perdiendo el balón, tanto en salida como en finalización, cosa que me parece también extraordinaria, que también habíamos dicho acá en el canal. Y uno de los responsables de eso fue Miguelito y el otro Ramiro. Evitar perder el balón a toda costa. Si no podían saltarse líneas, al menos tratar de jugar hacia atrás o asociarse con un compañero. Y eso estuvo bien. En donde creo que faltó un poco fue en la resolución para tomar mejores decisiones y de alguna forma terminar generando pases filtrados que pusieran en ventaja a sus compañeros y esas cosas que creo que faltaron bastante, ¿no? No, lo de Paniagua es tremendo. O sea, repito, 18 años, entras... encuentras el gol al minuto 73, ese remate allí pegadito al palo. Tienes que tener mucha personalidad para convertirte en uno de los goleadores o uno de los muchachos con un gol más importante de la historia de la selección boliviana. Y ahí estuvo el jugador del Wydad para hacerlo posible. Bueno, ¿fue el 73 o el 63? Creo que fue el 63. Claro, porque después por allí sobre el 70 fue que llegó el penal sobre Godoy. Ya hablaba de lo de Miguelito cobrando el penal, una maravilla. Y yo creo que también hay que destacar que... Bolivia se vio fuerte anímicamente. Con eso me quedo, muchachos. Con la fortaleza mental de este equipo, que la verdad parece que está bien trabajada. Anímicamente se nota. Alguien me decía alguna vez, esto es algo que quizás me gustaría consultar mejor, prometo buscar el dato, informarme, quizás ustedes sabiéndolo me pueden dejar allí un comentario, pero alguien me decía alguna vez en un comentario que Villegas había estudiado algo relacionado también a psicología, como que se había actualizado sobre el tema, psicología deportiva, manejo de grupo, etc. ¿Cuán importante es hoy en día hacer eso para el progreso en el deporte? ¿Cuán importante es el tema de la mentalidad? Porque acá Bolivia estaba, repito, fuera de su zona de confort. Bolivia es una selección que haga lo que haga siempre va a estar juzgada. Y ahí en esa forma de juzgarla incluso me puedo encontrar yo, que ustedes saben que más allá del respaldo que ustedes tienen de mi parte, yo siempre he dicho que sí influye mucho el tema de la altura, más allá de que reconozco las bondades y el crecimiento en algunas cosas de su fútbol. Pero Bolivia tiene ese pequeño dardo siempre encima, ¿no? Siempre apuntada porque se cree que lo único que pueden hacer se debe al tema de la altura. Poca gente sabe que Bolivia también ha hecho 5 puntos de visita en las 2 últimas eliminatorias, que no sonará a mucho, pero sí ha sido más que algunas selecciones de visita en los últimos tiempos. Y ahí podríamos nombrar a Chile, ahí podríamos nombrar a Perú, ahí podríamos nombrar a Venezuela, que han hecho muy pocos puntos de visitante en los últimos tiempos. Bueno, Perú en esta última eliminatoria, la pasada sí le fue bien de visita. Pero a lo que voy, Bolivia le empató a Paraguay en la eliminatoria del 2022, le empató a Chile de visita en esa eliminatoria, tiene 3 eliminatorias seguidas sin perder en Chile y le ganó el partido a la selección chilena en el último premundial, siendo que Chile solamente perdió contra Brasil y Argentina y Bolivia en este premundial. Tampoco es que ganar en Santiago es súper fácil, no le pudo ganar Uruguay, ni Ecuador, ni Paraguay y otras tantas selecciones, ni Venezuela, ni Perú. Entonces, si tú con esa forma en cómo te juzgas puedes demostrar que estando fuera de tu zona de confort, en un territorio neutral donde te están cantando ole los surinameses y los mexicanos que fueron a apoyar a los jugadores de Surinam, porque si hay alguien que empieza con el ole ole cuando va ganando 1-0, esos son los mexicanos. Deberían aprender a no hacerlo, muchachos. Bien pavoso, por cierto. Bien yeta y bien de mufa. Con esos pitos de ole, esos silbidos, ese ole, 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 vas a perder, vas a perder, vas a perder. En ese contexto, en el llano, la selección boliviana le demostró nuevamente a CONCACAF que Conmebol está por encima de esa confederación. Gracias Bolivia por poner el nombre de Conmebol en alto. Como siempre digo, entiendo muy bien a mis hermanos paisanos, hermanos venezolanos, que es mi tierra, es mi mayor amor deportivo, la Vinotinto. A mí también me duele que sea Bolivia y no Venezuela la que está allí, sin duda alguna. Ya estaremos allí, al menos yo no estaré
ligando que le vaya mal al rival que terminó en ese puesto por la Vinotinto, porque yo sé que eso es karmático, eso no trae nada bueno. Venezuela tiene que centrarse en hacer lo que tenga que hacer en el futuro, como lo ha hecho Bolivia, así que mi respeto al pueblo boliviano, mi respeto a lo conseguido. No creo que lo que hayan logrado hasta ahora es ganancia. Creo que tienen que terminar este reto, tienen que terminar de clasificar al Mundial y ganarle a la selección de Irak, porque créanme que solo así van a poder callar bocas. Con esto no basta, celebren hoy, pero síganse preparando para el partido final el 31 de marzo. Allí estaremos viendo ese partido y siguiéndolo, como siempre, con un buen café. Por cierto, Bolivia, si vas al Mundial, te hago un documental de esa gesta histórica, así como lo hicimos con la película La clasificación al repechaje. Nos vemos pronto con un buen café. Dale Bolivia, chao.